Noticia, la aprobación del Código Electoral y la polémica que ha generado y que ha suscitado la misma, como la aprobación de algunos articulitos que permitirían al registrador adelantar convocatorias sin concurso de méritos, así como otros vicios en el procedimiento del debate. Vamos a saludar a la representante del Partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia que nos acompaña hoy. Representante, ¿cómo vio esta aprobación del Código Electoral? Bueno, francamente, muy decepcionante y planteamos lo siguiente. Es claro que Colombia necesita una actualización del Código Electoral, pues el que tenemos hoy data de 1986 y pues se han expedido más de 20 leyes que reglamentan aspectos electorales, lo cual ha generado como una dispersión normativa que valdría muchísimo la pena poder unificar. Sin embargo, dicho esto, francamente es muy decepcionante que se aproveche, digamos, esa necesidad para aprobar un código electoral que a todas luces plantea artículos que son inconstitucionales. Uno de ellos es el artículo 11 y el artículo 15 que se incluyeron en el Código Electoral, que plantean la posibilidad de que el registrador delegue funciones que no tiene, como nombrar y vincular personas y cargos que crea el Código Electoral, cuando es claro, el artículo 266 de la Constitución establece que los funcionarios de la registraduría, en su mayoría, deben ser nombrados por concurso de méritos. Si bien van a tener una característica que es la libre remoción, o sea, los pueden despedir, digamos, si no cumplen sus funciones o si hay como una incomodidad, pues para que sean vinculados a la registraduría tienen que pasar concurso de méritos. Y esto, digamos, que no es un capricho ni fue un capricho de los constituyentes y de la Constitución del 91, sino que responde a la necesidad de que la registraduría, al reglamentar y al ejecutar una función tan importante como las elecciones, pues no pueden ser funcionarios que le deban su puesto, digámoslo de alguna manera, que le deban su puesto de trabajo al registrador, ni tampoco pueden ser funcionarios que le deban su puesto a la política y digamos que no pueden permitir que se vuelva una repartija de puestos politiqueros la registraduría misma. Además, ya hay también una sentencia de la Corte que insistió en que estos cargos en la registraduría deben ser nombrados por concurso de méritos. Por eso, junto con la representante Juinao, el representante Avendaño y varias otras voces en el Congreso, nos opusimos a que se aprobara, además de manera express, porque créanme que no es sencillo que la Cámara de Representantes apruebe un articulado de más de 200 artículos, como lo fue este Código Electoral, con una rapidez absolutamente despampanante como la que vimos recientemente. Así que nosotras hemos venido denunciando este fenómeno y llamando la atención sobre que si se quisiera realmente despolitizar las elecciones o despolitizar, digamos, el mecanismo electoral, porque obviamente las elecciones son políticas en sí mismas, pues tendríamos que tener un código electoral muy diferente del que se acaba de aprobar y además, ojalá, modificar la composición del Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad electoral que hoy lamentablemente, imagínense, la elige el Congreso de la República. ¿Qué garantía de independencia y de objetividad vamos a tener? Pero esto es, digamos, una denuncia grave porque entonces estarían haciendo chanchullo, trampa. Acá estoy viendo, se le solicitó al representante Jorge Eliezer Salazar hacer presencia en el recinto y lo anunciaron como si él ya hubiera dado el voto, que lo anunciaron 2 veces. ¿Cómo así? ¿Cómo fue esto? Mira, hay una prisa de parte de la mesa directiva y permítanme señalar, por favor, mi decepción con la presidencia del representante David Racero y también mi decepción frente a los votos de varios congresistas del Pacto Histórico que defendieron a capa y espada la repartija de puestos en la que se va a convertir esto una vez empiece a regir este código electoral en la registraduría.
Y en medio de la votación, imagínense que anuncian el voto de un representante que no se encontraba en el recinto. Estamos hablando de una Cámara que tiene 187 representantes. Entonces uno puede votar virtualmente o puede, digamos, levantar la mano y anunciar su voto. Cuando uno levanta la mano y anuncia su voto, el secretario de la Cámara dice su nombre, por ejemplo, dirían Pedraza Jennifer vota así. En uno de esos anuncios de votos nominales, resulta que se anuncia el voto de un representante que no se encontraba en el recinto. Así que, por supuesto, se encienden mucho las alarmas. O sea, el representante no estuvo durante toda la votación. Después de esa denuncia, pues lo tuvieron que sacar de todas las votaciones, pero pues a él, porque yo revisé la grabación de la Cámara además, pues le habían inscrito el voto sin que se encontrara en el recinto y se lo habían inscrito a favor del Código Electoral. Entonces uno se pregunta cuál es la neutralidad y la garantía también que la Cámara de Representantes o que la mesa directiva de la Cámara da para este tipo de discusiones y este tipo de debates. Yo me pregunto si hay aquí una distribución de puestos y una repartición de mermelada para que el Código Electoral hubiese pasado tan rápido como pasó, además en una sesión de viernes que es muy extraordinaria en la Cámara de Representantes, porque el Código también crea nuevos cargos. O sea, arbitrariamente crea un nuevo delegado de la registraduría en cada circunscripción y precisamente esos nuevos cargos son los que el registrador podrá nombrar a dedo. Eso sí, yo tengo todavía una velita puesta en que el control constitucional que hará la Corte a este Código Electoral, pues al reglamento un derecho fundamental, es una ley estatutaria y por ende, antes de entrar a regir, tiene que pasar a control constitucional. Nosotros con la representante Catherine Juinao y de hecho algunas voces también rebeldes del pacto histórico que se salieron al ver esta monstruosidad de Código Electoral y decidieron no votar a favor, vamos a enviar un documento como un informe que nosotros podamos contribuir a la Corte Constitucional señalando por qué creemos que es inconstitucional estos artículos por lo menos. A eso quería ir, representante. ¿Qué medidas pueden tomar ustedes para evitar que semejante código salga, digamos, a la luz? ¿Cuánto tiempo se tiene para que el código empiece a regir? ¿O depende de la revisión de la Corte? No, vamos a necesitar inicialmente que la Corte Constitucional realice una revisión de constitucionalidad. Sin eso, el código no entraría a regir y por ende, pues lo más probable es que no aplique, por ejemplo, para estas elecciones de octubre. Hay otros elementos que reglamenta el Código Electoral, el nuevo Código Electoral, como por ejemplo el voto electrónico mixto, en donde pues francamente no hay... Digamos, yo creo que no hay una herramienta perfecta para la votación, pero sí llamamos la atención también, y esto especialmente lo hizo la representante Juinao, sobre la falta de veeduría independiente y objetiva garantizada en este Código Electoral para ese nuevo procedimiento que vamos a tener de aquí en adelante. Entonces yo espero, y esto creo yo que no podría entrar a regir en las elecciones de octubre, pero entonces pues ahora lo que vamos a tener que esperar es a que la Corte Constitucional realice el control de constitucionalidad sobre el Código Electoral y allí pues vamos a intervenir, ya lo hemos conversado con varios colegas, vamos a intervenir señalando nuestros argumentos por los cuales creemos que es inconstitucional su aplicación y por lo menos en estos dos artículos que francamente son un descaro. O sea, es que dicen que el registrador puede delegar funciones que no tiene, que la Constitución nunca le dio y de hecho que la Constitución evitó que le dieran al registrador, garantizando que la mayoría de los funcionarios de la registraduría fuesen vinculados por concurso de méritos. Esto es muy similar a la lucha que nosotros estamos dando porque lo mismo ocurre en la Fiscalía. Imagínense, en la Fiscalía hay más de 15.000 vacantes que deberían estarse garantizando por concurso de méritos, pero ya van 6 jueces que le dan la orden al fiscal y el fiscal se lo sigue pasando por la faja porque está muy feliz nombrando gente que le deba el puesto a él y que por ende solamente investigue a sus enemigos y proteja a sus amigotes. Entonces, las Cortes ya han dicho varias veces que en casos como la justicia y que en casos como las elecciones se requiere una labor independiente y se requiere una garantía de que estas instituciones no se vuelvan, digamos, a favor de ningún sector político y la única forma de garantizarlo es que sus trabajadores sean vinculados por concurso de mérito. Entiendo. Muchas gracias, representante, por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo y especialmente a los papás de la mesa y a los papás que nos están escuchando.